¿Cómo están? Sean bienvenidos a este espacio de entrevista donde tocaremos un tópico tremendamente relevante para el mundo. Y en Chile nos toca muy fuertemente porque, como ustedes bien saben, y hemos vivido un montón de situaciones bien extremas en términos de catástrofes naturales o emergencias. Y esto genera coletazos en la salud de las personas, tanto física como mental. Y hay desastres naturales, pandemias, emergencias que terminan impactando en la salud mental y física de la población, y esta puede verse tremendamente afectada, especialmente en los grupos más vulnerables como son los niños, las personas mayores, las personas con algunas enfermedades crónicas o quienes viven en zonas rurales, porque el acceso a la salud, ya sea físico o mental, también tiene una dificultad de acceso. Hay cosas que hay que hacer como sociedad, como Estado, organizaciones, en fin. Bueno, y para conversar sobre este impacto estamos con el doctor Matías Irarrázaval, que es asesor experto regional en salud mental de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar con ustedes. Doctor, ¿cómo afectan los desastres naturales a las personas, a la salud de las personas, digo, especialmente a los más vulnerables como los niños o los ancianos? Los desastres naturales afectan de manera diferenciada a distintos grupos de la comunidad. Tenemos un informe de OPS-OMS que muestra que los niños pueden experimentar alteraciones emocionales y problemas en la conducta que afectan su desarrollo. Por ejemplo, después de los incendios de Valparaíso, muchos niños tuvieron problemas de sueño, regresión conductual, es decir, empezaron a hacer cosas que eran de edades menores o dificultades para concentrarse en la escuela. Pensemos, por ejemplo, en un niño pequeño de 5 años que después del desastre puede empezar a mojar la cama nuevamente, tiene pesadillas recurrentes. Estos son ejemplos reales que vimos de cómo la emergencia impacta no solamente físicamente, sino que también emocionalmente a las personas. En el caso de las personas mayores, muchas veces dependen de medicamentos y de tratamientos que pueden quedar inaccesibles. Y en ese sentido, por ejemplo, vimos casos de personas mayores que vivían solas y que dependen de su tratamiento para la hipertensión u otras enfermedades. Durante los incendios de Valparaíso y otros, desastres naturales, hemos visto a personas mayores aisladas, incluso por días, sin poder acceder a la medicación diaria. Esto lo que vemos claramente cuando se dificulta el acceso a medicamentos para hipertensión o diabetes, pero también para problemas de salud mental y otros problemas en general. Lo importante es reconocer que estas reacciones son importantes y mejorar el acceso a la salud cuando tenemos una situación de emergencia y desastre. Aquí le voy a preguntar en realidad desde la perspectiva de papá. Uno como papá lo que más quiere es proteger la salud física y mental de nuestros niños, ¿sabes? Pero ante una emergencia es complejo para uno como adulto mantener la calma, porque lo que estamos viendo es que se está destruyendo nuestro hogar, nuestra vivienda. Y la reacción espontánea, natural de un adulto puede ser quebrarse emocionalmente, tener ciertos descontroles. Lo hemos hablado también con otros profesionales. Pero ¿en cuánto podría disminuir el impacto en la salud de un niño el que el adulto mantenga el control de la situación emocionalmente? Ayuda bastante porque el niño igual va a ver que su casa ya no está o se está quemando. Eso igual impacta, es inevitable poder controlar ese escenario, pero la emocionalidad de un adulto podría ayudar a rebajar el impacto que podría tener en un menor. Lo que impacta directamente, ¿cierto?, es la capacidad del adulto de responder adecuadamente a las necesidades de los niños. No necesitamos adultos o cuidadores que estén completamente controlados desde el punto de vista emocional. Es imposible hacerlo en una situación de emergencia y desastre. Yo creo que primero tenemos que reconocer nuestras propias emociones, porque como adultos, como cuidadores, nos pasa que de repente no sabemos bien lo que nos está pasando. Podemos reaccionar de una manera, pero ¿cuál es la emoción que está siendo predominante? El miedo y la ansiedad son respuestas normales y naturales ante situaciones de peligro. Y reconocemos que el aceptar estas emociones, en lugar de reprimirlas, es el primer paso para manejarlas adecuadamente y el primer paso también para poder ayudar a quienes están bajo cuidado nuestro. Claro, esto es como un poco lo que nos ocurre en los vuelos, ¿no? Que siempre nos dicen, bueno, ante una situación de emergencia, por ejemplo, si caen las mascarillas, póngaselas usted primero antes de asistir a otros, ¿no? Es como
controlémonos nosotros, no desde reprimir la emoción, sino que, a ver, aceptémonos nosotros, pongámonos más tranquilos, siempre conscientes, ¿no?, de lo que está ocurriendo, para luego asistir a un niño, ¿no? Absolutamente, cierto. Y en eso hay que reconocer que la ayuda a los cuidadores tiene que ser bien focalizada y bien central dentro de la respuesta de emergencia para que podamos modelar conductas calmadas pero realistas. Los niños observan nuestras reacciones para entender cómo responder. Podemos expresar preocupación, pero siempre acompañado de acciones constructivas y mensajes de seguridad. Exacto. Para los niños también es importante mantener las rutinas básicas en la medida de lo posible. Nosotros sabemos que en una emergencia cambia todo, pero horarios regulares para comer y descansar dan estabilidad emocional tanto para adultos como para niños. El apoyo social es otro factor clave. Mantenerse conectado con familiares, con vecinos, con amigos, aunque sea brevemente, va a fortalecer nuestra capacidad de resiliencia, que es este concepto que usamos de sobreponerse a situaciones de emergencia. Entendemos, doctor, que la población más vulnerable ante una situación de emergencia son los niños, son los adultos mayores, son personas con enfermedades crónicas, personas con discapacidad, en fin, pero de ellos, ¿dónde deberíamos también poner la urgencia y la prioridad? No se trata en desmedro de otro grupo vulnerable, sino que esto es un poco como los servicios de salud de urgencia. A ver, ¿quién está más afectado porque necesita una atención más rápida de este grupo vulnerable? ¿Cuál podríamos detectar de que debería ser el primero sí o sí en poder atender, dependiendo obviamente del tipo de solicitud que requiera? No, absolutamente. En una emergencia, este tema, ¿cierto?, de la priorización de grupos es tremendamente importante, y la priorización no implica que se dejen de atender a otros grupos. Pero sabemos, por ejemplo, que además de niños y personas mayores que hemos comentado, los grupos de mayor vulnerabilidad incluyen personas con discapacidades y también quienes enfrentan barreras físicas y comunicacionales para poder hacer una evacuación. Personas que tienen una condición de salud mental preexistente, comunidades en situación socioeconómica precaria, poblaciones rurales aisladas. Hubo varios ejemplos durante la última emergencia de familias que vivían en el sector alto de la quebrada con poco acceso, personas en silla de ruedas, y donde los vecinos tuvieron que cargar a estas personas porque las vías no eran accesibles. También personas, por ejemplo, con esquizofrenia, psicosis o tratamientos crónicos de salud mental, que cuando se interrumpe el tratamiento pueden empeorar desde el punto de vista sintomático. Sí, justamente justo le quería preguntar sobre eso, porque de qué manera podría empeorar la salud de una persona que ya tiene una enfermedad, una preexistencia, ¿no?, en un desastre, pero ante una emergencia, ¿cómo podemos ver el empeoramiento de una condición de salud? Primero, la interrupción de tratamientos médicos regulares que puede afectar hasta el 70% de los pacientes crónicos durante emergencia, puede rápidamente, ¿cierto?, afectarse los síntomas y la funcionalidad de la persona, de cualquier tipo, en salud mental, pero también otras enfermedades crónicas. En el segundo lugar, el estrés agudo, que desencadena una crisis en condiciones específica que puede ser, por ejemplo, el asma, enfermedades cardíacas, diabetes, pero también depresión y trastornos de ansiedad. Y en tercer lugar, la exposición a condiciones ambientales adversas. Reconocemos que, lamentablemente, las emergencias y desastres no se acaban rápidamente, se producen por etapas, ¿cierto? Y con grandes dificultades los usuarios, las personas vuelven a su funcionamiento habitual. Esto requiere un tiempo. Entonces, en ese sentido, hay muchos factores que pueden afectar el tratamiento e incluso empeorar la enfermedad de las personas que están afectadas por emergencia y desastre. Entendemos entonces perfectamente cuál es el paso siguiente o el escenario para que la situación de salud de una persona empeore, y bajo ese contexto sabemos de que las autoridades tanto en Chile y también recomendaciones de la Organización Panamericana y Mundial de la Salud entregan ciertos planes de contingencia para los servicios de todo tipo para asistir a las personas. ¿Cómo se preparan y cómo se logra de alguna forma entregar o facilitar la atención para un grupo importante de gente? Porque estamos hablando de decenas o centenas de personas afectadas ante una emergencia, donde la atención tiene que ser básicamente simultánea, sin dejar de lado las atenciones normales de ese servicio de salud para personas que también están solicitando aquel servicio. ¿Cómo se preparan los centros de salud para poder recibirlo?
Los servicios de salud implementan lo que la OMS denomina los planes de contingencia escalonados, que incluyen activación de protocolos de emergencia específicos, este sistema de triage o clasificación de pacientes según gravedad, redistribución del personal, habilitación de algunos espacios adicionales y también activación de redes de apoyo interinstitucional. En Chile, el Ministerio de Salud ha implementado el sistema de gestión de incidentes en salud y eso permite ampliar la capacidad de atención hasta un 40% en situaciones críticas. Esto lo hemos visto en acción en centros de salud locales que transformaron salas de espera y áreas administrativas en espacios de atención. Los centros de atención familiar, de salud familiar y los hospitales de la región también tienen planes que podemos ver en acción. Algunos CEFAM durante la emergencia convirtieron las salas en atención para casos leves, mientras reservaban las salas de procedimiento para situaciones más graves. En los hospitales se implementó lo que se llama el sistema de triaje en catástrofe, donde personal capacitado clasifica rápidamente a los pacientes según la urgencia de la atención. Y también la organización de equipos móviles de salud, que en salud mental fueron bien importantes, que se desplazan directamente a los albergues o a los lugares donde están identificadas las personas afectadas. La OPS destaca que los establecimientos que realizan simulacros regulares logran reducir los tiempos de respuesta en emergencia hasta en un 30%. Entonces, esto demuestra que es posible aumentar la capacidad desde el punto de vista de preparación. Estamos conversando con el doctor Matías Irarrázaval, que es asesor experto regional en salud mental de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, sobre la preparación y respuesta ante emergencias de salud en Chile. Y ante lo mismo, esta preparación, doctor, quería preguntarle, a ver, nunca es suficiente, y no se trata tampoco de voluntad, pero siempre falta algo. Y usted me corrige a ver si el diagnóstico que yo hago, así muy solapadamente, tiene algo de cierto. Primero, los datos estadísticos geográficos de los habitantes de una zona son tremendamente relevantes para poder hacer una planificación. Por lo tanto, los datos que entrega el censo, ya sea en Chile o en cualquier parte del mundo, son relevantes para poder tomar decisiones y planificar. Pero lo otro también tiene que ver con presupuesto. El acceso al presupuesto de las naciones, de los municipios, en fin, de las distintas entidades, que no siempre es suficiente porque la población es muy dinámica. ¿Son esos los desafíos que debe sortear hoy día estas estructuras de planificación o no? Son buenos desafíos, ¿cierto? Y son algunos de los desafíos que se enfrentan los sistemas de salud durante una emergencia de desastres. Es decir, la identificación y registro previo a las personas con necesidades especiales. Sabemos de que en una emergencia todo es bastante rápido, ¿cierto? Y muy difícil de manejar. Entonces, si no tenemos un catastro de personas que tienen necesidades especiales, que sabemos dónde viven y qué necesidades requieren, es muy difícil reaccionar. Mantener tratamientos especializados, esto es un desafío en cualquier emergencia, pero sabemos de que eso mejora el pronóstico en personas con enfermedades crónicas. Superar las barreras comunicacionales. Creo que ustedes como comunicadores, ¿cierto? Y en general, los equipos de emergencia requieren una comunicación efectiva en emergencia y que pueda ser un rol fundamental para poder no solamente mejorar la capacidad de toma de decisiones de las personas y la información, pero también para poder calmar y manejar una situación realmente difícil para la población afectada. La disponibilidad de medicamentos esenciales también es importante. Chile tiene un sistema de distribución de medicamentos que lo permite, y la coordinación intersectorial es probablemente de los retos, los desafíos más altos. Ustedes lo vivieron, ¿cierto?, en persona, pero mucha gente se entusiasmó con poder ayudar. Y el problema es justamente coordinar la ayuda y los diferentes sectores que participan. Claro, no, y además las coordinaciones tienen que ver no solamente con entregar lo apropiado a la gente que necesita, no sé, ciertos enseres o la ayuda que va llegando, sino que también ir discriminando que sí y que no, porque lamentablemente esto no es un efecto solamente que ocurre en Chile. Para distintas emergencias, los donativos para un montón de gente se transforman en el basurero que necesitaba para deshacerme de cosas que están en mal estado, cosas vencidas, cosas que no sirven. Y bueno, la coordinación de estos equipos, que muchas veces son voluntarios, es tremendamente relevante y valiosa para que no llegue basura a la gente que está necesitando, porque ok, es caridad, pero tampoco se trata de estar mendigando cosas en mal estado. Y ahí es un llamado de atención que
generalmente hemos ido entregando los medios de comunicación, las autoridades, para donar cosas en buen estado, que se haga de buena fe y no para deshacerse de cosas que no nos sirven. Ahora, hablemos, doctor, sobre la vulnerabilidad y la resiliencia. El terremoto del 2010 a mí me parece que a nivel país nos generó una conversación tremendamente sana. Fue muy catastrófico porque perdimos a varios de nuestros compatriotas en este terremoto y posterior tsunami. Pero hoy día, cuando tenemos un movimiento telúrico en nuestro país, es como, ok, ya sé lo que tengo que hacer. Hay menos temor a tener un terremoto. Es más, hay expectación de, bueno, ¿cuándo llega esto para pasarlo rápido? Pero hay más preparación. Y eso es tremendamente bueno desde el punto de vista de la coordinación de la población. Ahí tenemos un poco de resiliencia a propósito de lo víctima que fuimos de este acontecimiento y también de la preparación. ¿Dónde más deberíamos poner ojo o tener este mismo ánimo colaborativo como sociedad de poder conversar y enfrentar emergencias que no sabemos cuándo ni qué van a ser en el futuro, pero enfrentarlas de mejor manera? Claro. A ver, creo que todo el tema de preparación ante una emergencia es un tema amplio, pero hay algunos marcos que se han hecho a través de OPS, ¿cierto? OMS y también organismos internacionales que se dedican al tema de emergencia y que Chile ha adoptado y que permite desarrollar estrategias comunitarias que previenen o mejoran la capacidad de las personas de poder enfrentar situaciones de emergencia. Entonces, yo destacaría lo que puede ser el mapeo participativo de riesgos, los recursos locales que tienen las comunidades, sistemas de alerta temprana que sean inclusivos, que sean accesibles, comités locales de emergencia con representación, simulacros regulares que incorporen escenarios específicos para grupos vulnerables, reservas comunitarias de insumos esenciales. Son todos elementos que se destacan en la mitad de una emergencia y que pueden hacer una diferencia. Y ahí en los simulacros, perdón que lo interrumpa, doctor, pero en los simulacros, ¿de quién dependemos? Porque puede haber una junta de vecinos que quiera hacer un simulacro de incendios con personas, por ejemplo, con discapacidad, de por dónde transitar, cómo llevarlos, cómo trasladarlos, en fin, pero no necesariamente tienen las herramientas técnicas para poder ejecutar esa actividad. ¿De quién dependemos? ¿De un municipio? ¿De una gobernación? ¿De un ministerio? ¿De una subsecretaría? ¿A dónde quiera golpear la puerta como para poder prepararse mejor? Creo que las organizaciones locales están mejor identificadas, ¿cierto? Y trabajan mejor a nivel de municipio. Creo que lo primero es tocar la puerta del municipio y revisar cuáles son los protocolos y cuáles son las acciones de preparación ante emergencia que está utilizando el municipio. Por supuesto que pueden también solicitar apoyo a los servicios de salud. Los servicios de salud, por las características esenciales que necesitan mantenerse durante una emergencia de desastre, tienen protocolos que pueden transmitirse adaptadamente, ¿cierto?, a los equipos comunitarios y a las comunidades en general. Y lo otro también, aprovechar toda la capacidad que tiene Senapred para poder desarrollar la preparación y en ese sentido identificar a nivel regional las autoridades de Senapred que pueden apoyar, ¿cierto?, en la realización de algunos talleres o en la realización de algunas acciones específicas que permitan hacer prevención en emergencia y desastre. Es decir, no pensar solamente en la reacción, sino también cómo nos preparamos y cómo desarrollamos algunas acciones y también resiliencia comunitaria para poder estar preparado para una próxima emergencia. Yo tengo aquí una lista de preguntas, doctor, y lo voy contando también a nuestros auditores, pero ahora que viene la siguiente, hay varias que me la he ido saltando porque se han ido respondiendo a medida que el doctor ha ido explicando distintos puntos. Pero aquí, en caso de que una emergencia afecte a una comunidad, dice, ¿cómo puede la población colaborar con los equipos de salud para garantizar una respuesta más efectiva? Y yo creo que aquí lo que usted ha dicho es tremendamente relevante. O sea, las comunidades que tienen sus juntas de vecinos, que están más organizadas, deberían tener un catastro de las personas que viven en ese sector, en una población, villa, lo que sea, para poder entregarle esa información a las autoridades, a los servicios de salud o los servicios de emergencia, ¿no? Esa es una forma inteligente de organizarse y también canalizar ayuda, ¿no? Absolutamente. Y también en el momento de ayuda,
las comunidades pueden ser socios activos. Las comunidades debieran respetar los canales oficiales de información para evitar propagación de rumores. Por ejemplo, ahí las comunidades pueden participar activamente en una comunicación de riesgo, identificar y comunicar también necesidades específicas que tengan, apoyar en la difusión de mensajes clave, participar en sistemas de vigilancia comunitaria, es decir, tienen no solamente una posibilidad de acción en la preparación, sino que también en la misma emergencia, pero respetando a los canales, ¿cierto? Y la organización que tiene el Estado como para poder aplicar ciertos los mecanismos de emergencia, porque si no se puede transformar, ¿cierto?, en algo bien difícil de manejar y que incluso puede causar problemas en la comunidad. Pero el potencial es enorme y la idea, ¿cierto?, es mejorar la capacidad de las comunidades de poder ser resilientes frente a situaciones de emergencia y desastre. Doctor Matías Irarrázaval, asesor experto regional en salud mental de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud. Hemos hablado en estos minutos sobre la preparación y respuesta ante emergencias en salud en nuestro país. Queremos agradecer su tiempo, su disposición para poder conversar con nosotros y orientarnos y poder hablar sobre este tema que ha estado tan en boga, la salud mental. Le hemos tomado el peso hace poquito, pero más vale tarde que nunca. Yo creo que nunca es tarde. Importante hablar de salud mental, sobre todo en situaciones de emergencia, que a los chilenos nos toca tanto, ¿no? Absolutamente. Creo que es un tema global, regional y nacional. Y así que me alegra mucho haber compartido con ustedes en este programa y felicitarlo, digamos, por la iniciativa de seguir hablando sobre temas de salud mental, especialmente en estos contextos de emergencia y desastre. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, doctor. Que esté muy bien. Igualmente. Y nosotros nos despedimos. Hay más contenido como este en www.radiosregionales.cl. Un abrazo, que esté muy bien. Hasta pronto.